Este es el último tema que vamos a ver, que son las transformaciones espaciales. Las transformaciones espaciales, entonces, como ya habíamos mencionado, es ver la imagen desde un punto de vista distinto al que fue tomado originalmente la imagen. Y estas imágenes, estas transformaciones espaciales las podemos ir viendo, o las vamos a ir viendo de la siguiente manera. Son las transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas son aquellas que no cambian en nada, no solamente la forma de la imagen, sino tampoco cambian las longitudes de las líneas ni los contenidos de las áreas. Queda exactamente de la misma manera cada una de las figuras o formas que hemos visto. Porque solamente, y después de ahí vamos a ir incluyendo una operación más, que entonces sería el escalamiento, y esa nos da la transformación de similitud. Entonces, las transformaciones de similitud ya no preservan los tamaños, pero sí las razones. Es decir, si una línea era 2 veces más grande que la otra, en la transformación de similitud sigue conservándose esa razón, seguiría siendo 2 veces más grande, aunque el tamaño ya sí variaría. Y después de eso tenemos las transformaciones afines. Las transformaciones afines, entonces ahí sí ya no solamente cambian longitudes y áreas, preservando las razones, pero también se introduce una transformación más, que es o una operación más, que es el cizallamiento. Y la última transformación es la proyectiva. Así como están puestas en el orden, es como vamos a ir viendo que así es como se van introduciendo todas las operaciones. Entonces, la transformación más general es la proyectiva y la más restrictiva es la isométrica. Donde entonces en las transformaciones isométricas, como tenemos que preservar todo, tanto áreas como longitudes, como tamaños, entonces lo único que realmente una transformación isométrica permite es rotación y traslación. Lo único que le podemos aplicar a la imagen es trasladarla de un punto a otro o rotarla por algún ángulo teta. La transformación de similitud incluye la isométrica más el escalamiento. Entonces ahí sigo preservando las formas, pero al hacer el escalamiento puedo hacer que las líneas sean más grandes o más pequeñas. Sin embargo, lo que sí se debe conservar son las razones. Y la siguiente, que es la afín, ya incluye estas dos, que entonces sería rotación más traslación más escalamiento, más cizallamiento. Esa entonces es una transformación afín. Y finalmente, la última, que es la más general, sería la proyectiva, que además de incluir rotación, traslación, escalamiento y cizallamiento, también incluye la perspectiva, la transformación de perspectiva. Entonces, estas transformaciones, entonces, una transformación isométrica también es llamada una transformación euclidiana, porque básicamente lo que hace es preservar las distancias. Entonces, de ahí su nombre, el iso es el mismo y métrica de la medida. Se conservan exactamente las mismas medidas. Eso significa que todas las distancias euclidianas se deben conservar, todas las longitudes de todas las líneas y objetos en la imagen se deben conservar. Se conservan los ángulos, es decir, se hace una rotación, pero si hay un ángulo entre un objeto y el otro, ese ángulo se preserva. Se preserva también el área. Si una imagen un objeto dentro de la imagen está representado por 20 píxeles, esos mismos 20 píxeles están en la imagen que resulta después de haber aplicado esta transformación isométrica. Todas las líneas paralelas siguen siendo líneas paralelas y todas las líneas que se van al infinito siguen siendo infinitas. Entonces, básicamente lo que significa es que lo que hacemos con esta imagen es trasladarla
y rotarla. Y eso entonces, por lo tanto, va a preservar exactamente la forma que tienen todos los objetos dentro de la imagen. Entonces, la traslación en 2D significa que a cada uno de estos puntos, por ejemplo, este que es el punto 1, 1, yo le voy a sumar un valor t en X y en Y, es decir, no es necesariamente, significa que siempre vamos a tener la misma traslación en los dos ejes, en el horizontal y vertical. Simplemente es una traslación que se suma a cada una de las coordenadas, que puede ser diferente para la coordenada en X y diferente también para la coordenada en Y. Y esa sería una traslación en 2D. Básicamente lo que hacemos es mover todo el objeto hacia una nueva localización, que sería el resultado de haber sumado cada uno de los puntos X más de Y y Y más de Y. Todo tal y como está la imagen pasa hacia el otro extremo, es decir, aquí no usamos ningún tipo de interpolación, porque la imagen tal como está simplemente la movemos a otra posición. Y si lo vemos en 3D, pues entonces significaría que tengo una traslación en cada uno de los ejes X, Y y Z. La rotación siempre está descrita por esta, que es la matriz de rotación, donde entonces lo que tengo es que voy a rotar la imagen en un ángulo teta. Y entonces en ese ángulo teta, eso es lo que voy a ir haciendo, es multiplicar cada uno de mis coordenadas X y Y por la posición, por la matriz del coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Y el resultado será la nueva posición de ese píxel. Aquí sí voy a ir utilizando interpolación, porque puede ser que no exactamente tenga el valor que estoy buscando, y ahí tendría que aplicar entonces interpolación para ir encontrando esos lugares donde voy a ir colocando los nuevos valores de amplitud en la imagen. Entonces, una transformación isométrica o una transformación euclidiana es aquella que lo único que se le aplica a la imagen es traslación y rotación. Por lo tanto, estaría descrita ya en términos generales de esta manera, porque entonces lo que vamos a hacer es que a cada una de mis coordenadas X y Y, yo le voy a aplicar entonces, la voy a multiplicar por esta matriz, que es la matriz de rotación, y la voy a sumar con la traslación. Y bueno, para que pueda hacer las operaciones, entonces voy a tener aquí el vector 0 transpuesto y el 1. Y esta es la matriz que me representa una transformación isométrica, donde los únicos valores que yo puedo cambiar son el ángulo de rotación y la traslación, tanto en el eje X como en el eje Y. Este valor de epsilon que se está colocando aquí puede tener un valor de entre menos 1 a 1 para poder hacer reflexión. Si yo tengo entonces el menos 1, lo que estoy haciendo es reflejar la imagen. Pero las operaciones que estoy aplicando es básicamente solamente una traslación y una rotación. Eso cuando estoy trabajando en 2 dimensiones. Si trabajo en n dimensiones, entonces mi matriz isométrica quedaría de la misma manera, que es primero mi matriz de rotación, mi matriz de traslación, el vector 0 y el 1 multiplicado por ese vector X, que ahora sería de n dimensiones. Cuando t es igual a 0, entonces básicamente lo que estoy aplicando es solamente una rotación, y cuando la rotación es igual a la identidad, entonces estoy aplicando una sola traslación. Entonces, nada más para resumir y recordar, lo que es invariante en este tipo de transformaciones son las distancias euclidianas. Todas las distancias euclidianas se van a seguir preservando en la imagen. Todas las longitudes de todos los objetos, líneas, etcétera, que están en la imagen se van a preservar, no hay ningún cambio en ella. Los ángulos que existen entre los objetos también se van a preservar. También se preserva el área,
y las líneas paralelas y las líneas al infinito. Eso son todo lo que preserva entonces esta traslación isométrica, porque lo único que le hacemos a la imagen es hacer una traslación y una rotación. Entonces, una vez que ya vimos cuál es esta, que es la transformación isométrica, vamos a introducir ahora la transformación de similitud. La transformación de similitud es una transformación isométrica que además de todo introduce escalamiento. Escalamiento que significa que entonces lo que voy a hacer es hacer que la imagen sea o más pequeña o más grande, dependiendo del factor con el que voy a multiplicar esta imagen. Entonces, aquí en este tipo de transformaciones de similitud, lo que preservo son los ángulos, ¿sí? Todos los ángulos que existen entre las líneas se siguen preservando. Las razones de longitud, es decir, ahora sí puedo hacer que varíen. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen que es más pequeña porque hice un escalamiento, por lo que entonces ya no puedo encontrar exactamente la misma longitud en todo el río que se ve aquí, pero las razones siguen siendo iguales, es decir, si este es 3 veces más grande que esta parte de la imagen, esa razón se sigue preservando. Entonces, esta es la transformación de similitud, que además de aplicar la rotación y la traslación, ahora va a incluir también un factor de multiplicación S, que es ese escalamiento. Entonces, lo que hice fue básicamente a la matriz de rotación la voy a multiplicar por el factor S. Ese factor S, si es mayor que 1, entonces estaríamos diciendo que es una expansión. Estoy haciendo la imagen más grande. Si está entre 0 y 1, entonces voy a decir que es una contracción. Le estoy haciendo la imagen más pequeña. Y si ese es negativo, entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer una reflexión de la orientación de la imagen. Entonces, en 2 dimensiones así es como queda mi imagen y esta es la transformación de similitud, entonces que siempre está representada por esta matriz. Entonces, lo único que yo tengo que obtener es la matriz que tiene estos factores. Entonces, ahora voy a agregar un factor más, que es el S, el ángulo θ y la traslación en el eje Y y en el eje X. Y si lo veo en dimensiones, entonces lo que significa es que a esa matriz de rotación le voy a multiplicar por este factor de escalamiento. Las transformaciones afines, entonces, son las que incluyen las transformaciones de similitud, pero se le incluye un cizallamiento. El cizallamiento es cuando yo tengo una imagen y la muevo de esta manera. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que yo estoy aplicando una rotación sobre los mismos objetos de la imagen. Entonces, aquí en la de similitud, las razones de las longitudes son invariantes. Los ángulos son invariantes, porque aunque hago un escalamiento, los ángulos siguen preservándose. Las razones de las áreas se conservan, es decir, las áreas ya disminuyeron o aumentaron dependiendo del factor de escalamiento, pero la razón, es decir, si había una parte de la imagen que era 2 veces más grande que otra parte de otro objeto en la imagen, se sigue preservando esa razón. Las líneas paralelas se siguen conservando igual que las líneas al infinito. En estas que son las transformaciones afines ya no puedo preservar ya solamente voy a preservar las líneas paralelas. Las líneas paralelas seguirán siendo líneas paralelas, pero las líneas al infinito sí pueden cambiar. Las razones de las líneas paralelas se conservan, pero no puedo garantizar lo mismo con el resto de las imágenes, de las componentes de la imagen. Y las razones de las áreas también se van a conservar.
Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es cambiar esta matriz de rotación por estos componentes a uno, bueno, por toda esta matriz. Y esta en n dimensiones sigue siendo una matriz A. Si yo esta matriz A la descompongo a través de la descomposición del valor singular, entonces eso significa que la matriz A la voy a representar como U por S por V transpuesta. Y si hago todas estas operaciones voy a llegar a esto, que significa que entonces cuando yo estoy haciendo cizallamiento, primero estoy haciendo una rotación por un ángulo θ, seguida de un escalamiento a lo largo del eje euclidiano y después una rotación inversa, de nuevo por el ángulo θ, finalmente hacer ahora una rotación por el ángulo θ. Entonces, esa es una transformación afín. Eso es lo que yo estaría obteniendo cuando estoy haciendo una transformación afín. Entonces, ahora ya estoy haciendo rotación, traslación, escalamiento y cizallamiento, que es entonces aplicar esta rotación extra de θ, después el escalamiento y después la rotación inversa y ya entonces aplicar la rotación de ese θ, perdón, ese no es del ángulo phi. Entonces, esa es una transformación afín. Y que entonces eso se ve de esta manera. Si se acuerdan de la primera, lo que teníamos es exactamente la misma imagen, nada más la trasladamos y la rotamos. Bueno, ahora le vamos a incluir este cizallamiento y es así como veríamos este tipo de imagen, donde entonces lo que seguimos preservando son las líneas paralelas, las razones de las longitudes de las líneas paralelas y las razones de las áreas. Lo demás lo estamos perdiendo. Y la última proyección, perdón, la última transformación es la transformación proyectiva, donde entonces ahora no solamente estoy incluyendo la afín, que ya aquí estoy viendo que es la matriz afín, y también estoy introduciendo la traslación, pero ahora también estoy haciendo una proyección que entonces lo que va que yo voy a proyectar mi espacio de 3D a 2D y eso entonces va a implicar que dependiendo de dónde estoy, estos valores B1, B2 y B3 van a ir cambiando la visión. Por ejemplo, si yo veo líneas, estas líneas son concurrentes, que significa que todas van a llegar a un mismo punto. Dependiendo de la proyección, entonces yo la puedo ver de esta manera, en esta primer línea que veo aquí, y entonces lo que estaría viendo son estos puntos. Pero si lo veo en esta otra, desde ese otro punto de vista, entonces tendría una intersección con puntos diferentes. Aquí lo que sí en estas transformaciones proyectivas, lo que vamos a ir preservando es la colinealidad y la concurrencia, que significa que si líneas se iban a unir en un punto, eso se sigue preservando. Seguimos preservando que esas líneas se van a unir en algún punto. Y la colinealidad se refiere a cuando tenemos puntos, más de 3 puntos, que todos están alineados todos están alineados, todos pertenecen a una misma línea. Entonces, no importando cómo yo lo vea, esos 3 puntos se tienen que seguir perteneciendo a una línea, ya sea que esté cambiando mi punto de vista y entonces así los estoy viendo en un momento y en otro momento los puedo estar viendo así porque cambié mi punto de vista de proyección, pero en todos los casos esos puntos se siguen teniendo que conservar dentro de una línea. Y esta es la última transformación, que es la transformación más general, donde entonces incluyo todas las operaciones previas, que es traslación, rotación, escalamiento, cizallamiento y proyección. Perspectiva. Eso es lo que estoy incluyendo
dentro de esta que es mi transformación proyectiva. Entonces aquí es la forma, es aquí donde estoy cambiando justo desde donde estoy viendo esa imagen. Entonces, esta que es la transformación proyectiva tiene 8 grados de libertad, porque entonces estoy incluyendo ya la traslación en X y Y, la rotación, el cizallamiento, el escalamiento y la rotación. Lo que me va a preservar es la concurrencia, que significa que si hay varias líneas o curvas que se van a intersectar en un punto, se van intersectando en ese mismo punto. La colinealidad, que significa que cuando hay 3 o más puntos que están en una sola línea, eso se tiene que seguir conservando, tienen que ir en la misma línea. Y la transformación afín tiene 6 grados de libertad, porque entonces ya tengo mi traslación, mi rotación, mi cizallamiento y el escalamiento. Y lo que conservo aquí es el paralelismo, la razón de las áreas, la razón de las longitudes, de las líneas solamente, y la transformación de similitud, que entonces tiene 4 grados de libertad, porque entonces tengo escalamiento, rotación, traslación en X y en Y, y esa me preserva longitudes y ángulos. Y la euclidiana, que es la más restrictiva, porque solamente tengo 2 grados de libertad, que sería solamente la rotación, el ángulo de rotación y la traslación. Y esos entonces me preservan todo. Las longitudes, las áreas, el paralelismo, las líneas al infinito, conservan todas las medidas. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? No. Perfecto. Entonces, estas transformaciones espaciales, ¿para qué las utilizamos? Bueno, uno de sus usos más comunes dentro del procesamiento de imágenes es el registro de las imágenes, donde entonces lo que hacemos es alinear 2 imágenes que pueden venir de fuentes diferentes o pueden venir de la misma fuente, pero tomada en 2 momentos diferentes. Entonces, eso significa que lo que yo quiero es ir haciendo que las 2 imágenes correspondan punto a punto. Para que correspondan punto a punto, entonces lo primero que se hace es determinar los puntos salientes, los puntos importantes de la imagen. Esos puntos importantes de la imagen generalmente son considerados los bordes o las esquinas de los objetos en la imagen. Entonces yo, por ejemplo, si quiero alinear estas 2 imágenes que está tomada una a través de SAR y la otra a través de Spot, lo que voy a hacer es entonces primero encontrar todos los puntos salientes de esta imagen y esos puntos salientes son los que voy a usar para obtener la transformación que necesito aplicar. Y después esos puntos salientes, lo que voy a hacer es buscarlos en esta imagen para entonces encontrar en dónde se encuentran esos puntos salientes de la imagen. Entonces, ya que tengo los puntos y la correspondencia de puntos en las 2 imágenes, entonces voy a tratar de establecer los parámetros de transformación, dependiendo de qué tipo de transformación voy a utilizar. Por ejemplo, en estos casos se utilizan las transformaciones afines, y lo que significa es que tengo que encontrar el escalamiento, el factor de escalamiento S, el ángulo de rotación θ, la traslación en el eje X y Y además el cizallamiento, que ya vimos que involucra un ángulo extra. Y entonces esos parámetros los voy a ir estableciendo con relación a estos puntos. Cada uno de estos puntos me va a ir ayudando a encontrar estos valores de mi transformación. Una vez que ya tengo esos valores de transformación, entonces lo que tengo que hacer es transformar una de las 2 imágenes utilizando esa función de transformación.
Eso entonces implica que yo voy a tener de mi imagen de entrada y ya tengo mi función de transformación, que generalmente la conocemos como el warping function. O warping function, entonces lo que va a hacer es especificarme todos estos parámetros y este pues puede cambiar, ¿no? Porque puede ser que a mí solamente me interese establecer una transformación euclidiana y entonces solamente tengo que encontrar los factores de rotación y de traslación. En estas tipo de imágenes, entonces utilizo más bien transformaciones afines y tengo que encontrar estas. Pero también puedo hacer transformaciones de perspectivas y entonces, además de esos valores que ya establecimos, además de eso, tengo que encontrar también los valores de perspectiva. Y una vez que ya establezco cuál es mi función de transformación que voy a utilizar, entonces lo que voy a hacer es utilizar interpolación. La interpolación, ¿por qué? Porque habrá entonces puntos que de acuerdo a cómo lo establezca mi función de mi warping function, puede ser que haya puntos que no caigan exactamente en los píxeles que tengo, ¿sí? Por ejemplo, estos son los píxeles que tengo, aquí están estos y estos y estos, pero según la rotación yo necesito el valor en este nuevo en ese nuevo X y Y prima. Entonces lo que voy a hacer es encontrar la interpolación utilizando estos valores previos para entonces determinar cuál es el valor que existe en esa imagen. Y entonces ya a la salida voy a tener la imagen, pero ahora transformada a través de ya sea una transformación afín o una transformación de perspectiva. Entonces, vamos a ver nada más en detalle una sola forma de transformación, que es la de rotación, pero es una forma ilustrativa de ir viendo todo lo que implica hacer esta interpolación, este warping, que es entonces modificar mi imagen de acuerdo a lo que sea que la transformación me está implicando. Entonces yo voy a suponer que yo tengo una imagen de tamaño R in y C in con B canales. Y entonces lo que yo tengo que establecer en términos de la rotación es cuál es el tamaño que voy a tener de esta imagen. Esta imagen, entonces, yo le voy a calcular su diagonal. Entonces la calculo como el número de renglones al cuadrado más el número de columnas al cuadrado sumadas, y eso en la raíz cuadrada, y eso me da esta diagonal. Y del punto medio de la imagen, ¿sí? Justo si yo la divido entre dos, aquí está entonces el número de renglones entre dos, ahí voy a establecer el punto de origen de mi ángulo teta A, y de ahí voy a calcular entonces el ángulo hasta esa diagonal. Y eso entonces lo voy a calcular como la tangente inversa del número de renglones entre el número de columnas. Entonces esos son los dos valores que voy a estar usando, que es el ángulo del aspecto y la longitud de la diagonal de la imagen, para ir estableciendo entonces ahora qué tamaño tiene que tener esta imagen que voy a hacer en rotación. Entonces, para hacer eso, entonces lo que voy a hacer es aplicarle un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de rotación teta. Y entonces voy a tener mi matriz de rotación teta, que es la que le voy a aplicar a la imagen. Y entonces, para transformar todos estos puntos de la imagen original a la imagen transformada, lo que voy a hacer es tomar cada uno de los renglones y columnas de la imagen de entrada, menos el renglón, menos justo el punto medio de la imagen, que es entonces este R de entrada 0 y C de entrada 0, justo el punto medio de la imagen, que es el número de renglones entre 2 más el número de columnas entre 2. Esta es la forma en la que calculo el centro de la imagen, más voy a calcular entonces el centro de la imagen rotada. Entonces, y esa es la transformación que voy a utilizar para calcular ahora todos los puntos
de la imagen de salida, que serán entonces todas las coordenadas X y Y, donde voy a tomar las coordenadas X y Y de la imagen original. Les voy a restar el centro, les voy a sumar el centro y le voy a aplicar la transformación de rotación y después le voy a sumar el centro de la imagen de salida. Pero para calcular el centro de la imagen de salida, entonces lo primero que es calcular el número de renglones y el número de columnas de la imagen rotada. Entonces, para eso voy entonces a utilizar esta forma. Simplemente la diagonal por el seno de teta más teta A, que son los dos parámetros que ya tengo. Teta es el ángulo con el que quiero rotar y teta A es el ángulo del aspecto de la imagen. Y entonces voy a multiplicar esa longitud de la diagonal por el seno de teta más teta 0 en valor absoluto, encontrar el redondeo y eso me va a dar el número de renglones de salida, si el ángulo está entre 0 y 90 grados. Y para el número de columnas voy a utilizar el coseno de la resta de los dos ángulos, nuevamente, si el ángulo está entre 0 y 90 grados. Tengo que hacer consideraciones especiales para cada uno de los cuadrantes de 0 a 90, de 0 a 90 grados, de 90 a 180 y de menos 90 a 0 grados y de menos 180 a menos 90 grados. Y entonces ahí, así es como calculo entonces el número de renglones y el número de columnas de la imagen de salida. Y con eso ya puedo calcular entonces mi centro de la imagen de salida, que sería entonces simplemente lo que yo ya obtuve con este conjunto de ecuaciones. Ahora simplemente es un medio del número de renglones de salida más 1, eso me daría la coordenada X, y la coordenada Y es un medio del número de columnas más 1. Y entonces así yo obtengo entonces este punto medio de mi imagen de salida. Y entonces ahora ya sé de qué tamaño debería ser mi imagen de salida, y esta que está aquí adentro con las líneas en verde es la imagen es la imagen que estaría rotada, y serían las longitudes de las renglones y columnas de la imagen de entrada. Entonces ahora, para ir estableciendo cada uno de los puntos, pues lo que tengo que ir haciendo es aplicando mi transformación. Y de esto entonces ahora voy a ir aplicando la transformación. Para el final lo único que puedo ver son porque la imagen la puedo dejar exactamente del mismo tamaño. Entonces lo único que puedo ver es justo lo que queda dentro de esa RDNIC. Entonces, si tomamos un punto, por ejemplo, este punto RC en la imagen de salida, entonces eso lo que tengo que hacer es mapearlo al punto de la imagen de entrada. Y ese mapeo lo hago con esto. Y después de hacer eso, entonces ahora sí ya sé en dónde se localiza, y ahora lo que voy a hacer es aplicar la interpolación para encontrar entonces el valor específico de ese nuevo punto que voy a ir tomando. ¿Y qué tipo de interpolación voy a utilizar? Pues eso ya depende de mi aplicación. ¿Sí? Ya vimos que la interpolación más simple es la del vecino más cercano, pero es la que me da peores resultados. Y generalmente lo que utilizamos es la información bilineal, pero si me interesa mucho más exactitud, entonces utilizo la interpolación bicúbica. Y entonces todo esto pues ya está implementado dentro de tanto en OpenCV como en MATLAB. El Get Affine Transform lo que hace es encontrar justo esta matriz afín. La matriz afín me da justo la transformación que quiero. Y para eso, pues lo que necesita es que yo le dé un conjunto de puntos. En particular, en MATLAB, en OpenCV se utiliza puntos en un triángulo. Entonces yo pongo estos puntos en triángulo y luego establezco esos mismos 3 puntos para la imagen, para la transformación que quiero ir realizando.
Entonces, a la salida de esta función, lo que voy a obtener es esa matriz de transformación afín, que ya dijimos que tiene traslación, rotación, escalamiento y cizallamiento. Y después de eso voy a usar esta función que se llama warp affine, que significa que va a hacer la transformación, va a tomar la imagen de entrada, me va a devolver una imagen destino, y esta es mi matriz de transformación afín, y es donde voy a ir introduciendo esa matriz que me devolvió la otra imagen. Puedo establecer cuál es la salida de la imagen que quiero a la salida, qué tamaño es la que quiero en mi imagen destino, y puedo establecer qué tipo de transformación voy a estar utilizando, perdón, qué tipo de interpolación voy a utilizar, bilineal, bicúbica, etcétera. Por default está puesta la bilineal. Y también, obviamente, tengo que pensar en cómo ir tomando todos los bordes de la imagen. Por default está en bordes constantes, y aquí yo le puedo establecer cuál es el tamaño de borde que quiero que se establezca. Por default está en 0 para que se haga simplemente un padding, un zero padding. También puedo hacer solamente la rotación, y entonces ahí yo puedo establecer cuál es mi matriz de rotación, diciendo dónde quiero establecer el centro de la imagen fuente, para que entonces yo tenga mi imagen, y dependiendo de dónde pongo el centro, ese es el centro que va a considerar para hacer la rotación. Si le quiero que la haga de toda la imagen, generalmente siempre lo pongo justo a la mitad de la imagen. El ángulo que quiero rotarlo, y también el escalamiento que le puedo aplicar. Entonces, eso significa que lo que vamos a hacer es tomar mi matriz de rotación. Voy a tomar 3 puntos de la imagen, y voy a tener también 2 matrices, una de rotación y una matriz, y la matriz afín. Y después de ahí lo que voy a hacer es aplicarla a la imagen destino, perdón, a la imagen fuente, y guardarla en una imagen destino. Voy a aplicar 2 transformaciones, una que es afín y una que solamente es rotación y escalamiento. Entonces voy a leer la imagen, después de ahí voy a inicializar toda mi imagen destino a 0, y entonces voy a establecer mis 3 puntos. Entonces mis 3 puntos aquí, esta parte es donde yo estaría utilizando, por ejemplo, detección de características, que sería encontrar las esquinas. OpenCV también tiene implementadas esas funciones que me encuentran entonces las esquinas de la imagen, a todos los puntos representativos de la imagen. Y después en serían los de la segunda imagen con la que quiero registrar. Pero aquí, como nada más queremos ver cómo vamos a hacer el uso de esto, pues simplemente establecimos 3 puntos al azar, que es el 0, 0, que es la esquina superior izquierda, el número de columnas y el 0, y el número de renglones y 0. Esos son los 3 puntos que se establecieron, y después simplemente estamos aquí haciendo que esos puntos correspondan a estos, que entonces sería hacer una transformación afín de esta manera. Después, estos puntos los voy a meter entonces en la transformación afín para obtener mi transformación, y con warp find voy a usar mi imagen destino, mi imagen fuente, destino, la matriz, y cuál es el tamaño que quiero, que establecí que es exactamente quede del mismo tamaño que la imagen original. En la de rotación, lo primero que voy a establecer es justo el centro de la imagen, para que ese sea mi centro de rotación, el ángulo que le quiero aplicar y el factor de escala que quiero. Entonces uso la función de getRotation para obtener entonces la matriz de rotación, y con warp affine lo que voy a hacer es entonces hacer rotación. Y después simplemente muestro las imágenes, que esta es lo que sería. Esta es la transformación, nada más la transformación
afín de sus 3 puntos y luego esta es la transformación con la rotación. Entonces aquí estoy haciendo la transformación afín que ya tiene todos los valores y aquí ya nada más estoy haciendo una rotación extra. Y eso es entonces lo que quedaría, o esa es la forma en la que voy aplicando las transformaciones geométricas. Obviamente aquí no les puse ninguna forma de cómo hacer exactamente esto, pero es justo lo que ya decíamos. Para hacer el registro de imágenes, lo que se hace es primero detectar los puntos salientes. Ahí se usa la detección de esquinas. En OpenCV le llaman good features. Y después determinas la correspondencia entre los puntos y entonces utilizas estas funciones para obtener los parámetros de la transformación y al final ese es el warp affine para entonces hacer la transformación de la imagen y ya queden completamente alineadas una con la otra. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No. Entonces, este es el último tema que vamos a ver. Realmente la transformación en sí no es un tema de procesamiento de imágenes, sino es más bien un tema de gráficos. Pero lo que sí es un tema del procesamiento de imágenes es esto, que es el registro de imágenes, donde entonces básicamente lo que se hace es utilizar ese conocimiento de graficación que son las transformaciones geométricas para poder encontrar entonces la correspondencia entre las dos imágenes y después hacer esta transformación para poder alinearlas. Se utiliza mucho, por ejemplo, en imágenes satelitales, porque entonces están tomando continuamente imágenes de la Tierra y pues no siempre son exactamente en la misma posición. Entonces, por eso es que se utiliza este registro de imágenes para poder hacer justo la correspondencia entre las dos imágenes. Y sobre todo cuando son de la misma fuente, se toma esto para aplicaciones donde estoy haciendo, por ejemplo, se utiliza mucho dentro de que es las imágenes espaciales, para poder ir viendo la diferencia en erosión de tierra y en agua, ¿no? Cómo nos vamos acabando nuestras reservas acuíferas. Eso es algo que se utiliza mucho dentro del procesamiento de imágenes. Y también, por supuesto, en imágenes biomédicas, porque cuando se va haciendo el seguimiento de una enfermedad, pues ese seguimiento se va haciendo a través de varios años y entonces se van tomando imágenes en diferentes tiempos y se van registrando, pero ahí sí necesito introducir otro tipo de imágenes que de todas estas todavía faltaría. Todas estas son transformaciones rígidas, porque lo que yo considero es que los objetos que están dentro de la imagen no cambian. Pero cuando esos objetos están cambiando y cambian de formas no muy de forma irregular, entonces necesito introducir, además de todo, los vectores de movimiento de cómo se hizo ese cambio. Entonces esa ya es una transformación elástica y esa es la que se utiliza en imágenes biomédicas, pues porque si, por ejemplo, el tumor estaba no sé, en el hígado o en el cerebro, el tumor no crece en una forma regular. Entonces, por eso se utilizan transformaciones elásticas. Pero es básicamente es eso, es tratar siempre de establecer esos valores de las funciones de transformación para cada una de estas operaciones. Muy bien, chicos, pues si no tienen ninguna otra duda ni pregunta, con esto es con lo que estaríamos terminando ya. Este es el último tema del curso. Lo que estaríamos viendo ahora sería ya solamente que ustedes terminen su proyecto final. Recuerden, el 16 de diciembre sería el examen.
Y y entonces ya nos vemos de regreso hasta... No, perdón, ya no nos vemos de regreso, pero cualquier duda o pregunta que tengan del proyecto final me pueden ir consultando ya sea por correo electrónico o por el chat de Teams. Y ya lo único que restaría es que ustedes terminen su proyecto final y lo vamos a dejar para el 21 de enero, la fecha de entrega, que a ver si la dije bien porque es el viernes. Doctora, Es lunes, perdón. Lunes 21 de enero. No es cierto. Estoy viendo mal el calendario. Sí, es jueves. Jueves 22 de enero para que entonces el 22 de enero se hicieran las presentaciones y con eso ya ustedes terminan todo lo correspondiente del curso. Y yo les voy a ir reportando todas sus calificaciones para que también sepan cuál es la calificación que tienen. Y pues cualquier otra duda o pregunta que tengan la podemos ir viendo de una vez. Ya nos vemos hasta el 16. Doctora, Sí. ayer intenté hacer el quiz que subió a Moodle, pero dice que no tiene preguntas. Ay, perdón, se me olvidó entonces subirlas. Ahorita lo corrijo y les cambio las fechas de aplicación. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una duda respecto a la tarea. Ay, creo que me fue el pánico. No, adelante. Perdón, pero eso último no lo escuché. Yo tengo una duda sobre la tarea, doctora. No sé si me pueda quedar para que me la aclare. Claro. ¿Alguien más? No, perfecto, chicos. Pues entonces nos vemos el próximo 16 de diciembre. De todas maneras, cualquier duda que tengan por correo electrónico o por el chat de Teams. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gracias, nos vemos. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Dime, Liliana. Perdón, déjame que pare la grabación.